Bueno, también es un jueves y como cada jueves hablamos de política electoral y de género con nuestra querida analista Marina Garmendia. Siempre es un gusto platicar, pues ahora sí que frente a las cámaras y tras las cámaras, querida Marina. Así es, muy buenos días, Muy Germán. buenos días A todas las personas que hacen el favor de vernos y escuchar. Oye, pues nada, pues hoy vamos a platicar, le vamos a traer a usted el tema de pues estos organismos autónomos que seguramente usted ha escuchado. Van a desaparecer los organismos autónomos y van a quitar algunos y la gente está pegando de gritos porque pues bien es cierto, si bien es cierto, pues son una herramienta para cualquier ciudadano de a pie para defender sus derechos. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio, los organismos autónomos, Marina. Así es, fíjate, Germán, que entre las reformas constitucionales que envió el presidente al Congreso el pasado 5 de febrero está la de hacer una reestructuración del aparato administrativo. Y en este sentido, lo que propone es la desaparición de 7 órganos constitucionales autónomos que cumplen funciones muy importantes. ¿Son 7 en total o bueno, son 7? Exacto, hay más, pero digamos los que se propone desaparecer y los que les conviene. Sus funciones al Poder Ejecutivo son 7. Es importante señalar y aclarar para las personas que nos escuchan que los órganos autónomos surgen en el mundo, en países occidentales y particularmente en América Latina como un contrapeso al Poder Ejecutivo. Nosotros hemos tenido una historia común de América Latina en donde el poder Ejecutivo de los presidentes es muy grande, es muy fuerte, llegan a controlar al poder legislativo y bueno, hay intentos también de supeditar al poder judicial. De tal forma que lo que tenemos entonces es que históricamente movimientos sociales, movimientos populares, partidos políticos minoritarios y partidos de izquierda luchan por controlar el poder ejecutivo y entonces algunas de las funciones que organiza el aparato de gobierno se trasladan a órganos autónomos. El caso que yo creo que podemos identificar mejor es el de la organización de los procesos electorales. Las elecciones las organizaba el gobierno en el caso de México y dado que tenía un partido muy fuerte, hegemónico, pues los procesos electorales que se organizaban beneficiaban a esta fuerza política y las minorías pues realmente no tenían ni peso político ni forma de competir contra los candidatos que venían de este partido del gobierno. De tal forma que se crea, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, que le quita al Poder Ejecutivo esta tarea y se encarga desde los años 90 de organizar procesos electorales, aprovechando su autonomía y la capacidad que tiene para ir desarrollando una serie de funciones que contribuyen a crear condiciones de equidad. O sea, la creación de los organismos autónomos obedece entonces a una posible desconfianza o real desconfianza de la ciudadanía para con el aparato del Estado. Así es. Y se crea algo que es ajeno al Estado. Así es. Bueno, debería ser ajeno, se podría hacer así. Sí, es que se les da autonomía. Mira, en América Latina, algunos países como Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, han desarrollado casos muy exitosos y a este conjunto de órganos, porque son varios, se les conoce como el cuarto poder o poder del pueblo. ¿Por qué? Porque hacen funciones de control de los otros poderes, particularmente del Ejecutivo, funciones de supervisión, de vigilancia, y entonces vienen a equilibrar las fuerzas políticas y a contrarrestar que haya un poder ejecutivo pues autoritario, fuerte, centralizado. Entonces, en México esto ocurre y se va creando el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros órganos. De transparencia. Y sobre todo órganos que tienen que ver con la regulación en materia económica, el control o tratar de eliminar los monopolios, que haya condiciones de equidad en la competencia, es decir, una serie de
organismos que van cumpliendo estas funciones y que son muy importantes, pero lamentablemente pienso yo, no todos hemos cobrado conciencia de la relevancia de estos órganos, y lo que hemos visto los últimos años pues es un ataque, una desacreditación, decir constantemente que son órganos muy caros, que se gasta mucho dinero en ellos y que no sirve para nada. Particularmente el caso del INAI ha sido pues tema de muchas conferencias matutinas del presidente, y esto hace que hoy en día ya haya una reforma constitucional que fue aprobada ya por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que próximamente va seguramente a pasar al Pleno para ser discutida. Y bueno, con lo que nosotros estamos viendo de la correlación de fuerzas que favorece a un partido político, pues lamentablemente podrá ser aprobada. Una realidad, exacto. Sin embargo, me parece importante seguir utilizando la voz, seguir utilizando los espacios para dar esta otra visión. A veces pasa, decía yo, desapercibido. Tal vez ahorita es tan fuerte el tema de la reforma judicial que no estamos viendo que hay otros órganos autónomos que están también en peligro de desaparecer. Y como bien dices, entre ellos está el INAI, que hasta ahora ha garantizado el ejercicio de dos derechos humanos: el derecho humano al acceso a la información y el derecho humano a la protección de nuestros datos personales. Hoy cualquier persona, incluso de manera anónima, puede hacer una solicitud de transparencia, y este órgano se va a encargar de que nosotros recibamos la información, también de proteger los datos que tenemos. Y ha habido casos recientes cuando, por ejemplo, empresas de telefonía querían tener el control de los datos personales que nosotros les damos, incluso biométricos, y el INAI dijo que no, que esto no era posible, que se tenía que proteger la privacidad de las personas. Ese es un gran ejemplo que nada tiene que ver con la política, pero sí con la vida diaria de todos nosotros, nuestros datos personales, porque a veces te llegan mensajes y te llegan llamadas de, oye, ¿quién le dijo que yo tengo tal tarjeta, claro, o que quiero sacar un crédito? Así es. Y mira, otra función importante del INAI, sin ser su responsabilidad, pero ha sido muy útil para las denuncias que hemos conocido sobre casos de corrupción. Es decir, periodistas han pedido información respecto a ciertos movimientos, y es así que hoy sabemos, por ejemplo, quiénes recibieron condonaciones de impuestos. Escándalos, digamos, de fraudes como el de la Casa Blanca provino de una solicitud de información. El de las toallas, del Toallagate, aquel escándalo del gobierno del presidente Fox, por ejemplo. Y bueno, lo más reciente de Segalmex, de este gran fraude que ha habido, de este gran desfalco a recursos públicos, vino justamente de información que recibieron medios de comunicación a través de solicitudes de acceso a la información. Pues con estas propuestas de modificación y desaparecerlos, pareciera que estamos yéndonos para atrás, ¿no? Pues va para atrás también en el órgano, en el orden, de federal y de descentralización, porque mira, hoy en los estados hay estos institutos que cumplen las mismas funciones, pero en cada una de las 32 entidades, y esta reforma lo que hace es decir que a nivel central van a dar los lineamientos o método en que se deben formar estos organismos en los estados, pues con lo cual está interviniendo en la soberanía estatal. Y por supuesto podríamos especular y pensar que así como desaparece a nivel nacional, pues también desaparezcan a nivel estatal. Es decir, las reformas, igual que la judicial, no solo impactan el orden federal, sino también lo que va a ocurrir en los estados. Las consecuencias pueden ser muy graves. Habrá que ver cómo se aprueba y cuándo esta reforma, pero sí estamos, pues regresando, efectivamente, tú lo decías, regresando más de 20 años. Prácticamente estos órganos fueron creados desde la década de los 90, y en la década de los últimos años, 2000, 2013, por ejemplo, fue cuando fueron ganando realmente la autonomía y cumpliendo más funciones. Coneval, por ejemplo, es otro de los órganos que se propone que desaparezca, para recordar alguno más. Y este es un organismo pues también autónomo que se
encarga de hacer el estudio y el análisis de la política social del gobierno federal. Entonces, gracias a Coneval nosotros podemos saber, acaba de hacer, por ejemplo, una evaluación de este programa conocido como Sembrando Vida. Entonces, ellos hacen un análisis de las políticas públicas, particularmente de las relacionadas con el desarrollo social, y entonces, pues de manera autónoma nos presentan los indicadores, los resultados, las conclusiones, qué tan efectivas fueron estas políticas públicas. Perder, digamos, a este organismo que se dice que sus funciones van a pasar al INEGI, pues va a significar que vamos a perder la posibilidad como ciudadanos y ciudadanas de saber cómo se están desarrollando las políticas públicas. Ahorita que mencionas justamente eso, van a pasar sus funciones a otro organismo, en este caso al INEGI. Igual también hay muchos otros, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pasa su función a Semarnat, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí que no sabemos qué tanto nos vayan a garantizar otra vez que regresen las funciones al Estado, porque finalmente van a estar dentro del techo del Estado, claro. Ahí adentro de esas oficinas, ¿no? Como va a ser algo así como que, híjoles, azules contra rojos dentro de una misma cajita, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, ahorita, por ejemplo, el tema de la información, lo que se supone es que cada una de las secretarías, a través de su Contraloría, son quienes van a responder la solicitud de información. Pero entonces, pues es como irle a pedir, no sé, a Hacienda o a cualquier oficina que nosotros pensemos, que nos diga cuánto están gastando, cuánto tuvieron de viáticos, quién cumple tales funciones. Entonces, pues la propia Secretaría va a decirnos si nos da o no la información. Eso pasa ahorita, pero si no nos la da, podemos ir al INAI y vamos a perder esta vía para hacer efectivo uno de los derechos humanos. Aquí también hay que recordar que estamos hablando de derechos humanos que van a quedar sin una institución garante para su cumplimiento. Para su defensa. Y justamente entonces, si pasa esta situación en la cual el ciudadano o cualquier institución, persona moral, solicita una información, por así decirlo, o da a conocer alguna situación que ocurra, entonces va a tener que crecer por otro lado. ¿Qué? ¿El número de denuncias? ¿El número de amparos? El número de amparos, seguramente, ¿no? Seguramente. Es decir, tendremos, si no recibimos la información, dado que no está el INAI, tenemos que interponer un amparo, acudir al Poder Judicial, que pues... Que también se pretende que esté controlado. Vamos a ver qué pasa con el Poder Judicial, con la reforma, y entonces nos complica. Ahorita es tan sencillo como hacer una llamada por teléfono, un mensaje por correo electrónico. No tenemos que dar nuestros datos, incluso no tenemos que justificar nuestro interés jurídico para conocer de una información, y esto es algo que muchas personas lo saben. Por ejemplo, cuando piden su expediente médico, si tú eres derechohabiente de alguna de las instituciones de salud pública, si vas y pides tu expediente, no te lo va a dar, ahí no lo vas a recibir. Entonces, gracias al INAI es que se le obliga a la institución de salud a que te entregue tu expediente médico, y con eso puedas seguir. Algo muy similar ha ocurrido, hay muchísimos casos de personas que al llegar al momento de su jubilación se encuentran con una serie de obstáculos y entonces piden sus expedientes en las instituciones en donde trabajaron y se les niega, y entonces van al INAI y el INAI pues nos da otra vez la llave. O sea, se ha dicho que el INAI, este derecho, es una llave porque abre la puerta para el ejercicio de otros derechos. Vamos a seguir de cerca esto porque, pues bueno, habrá algunas otras pues órganos autónomos que siguen funcionando y que poco a poco nos hemos enterado de que ya cerró tal órgano, hay manifestaciones, pero bueno, esto va a continuar. Muchas gracias por darnos este panorama lamentable también de estas instituciones. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Buen día, es Marina Garmendia aquí en este estudio de CPC Noticias con el análisis político electoral. Recuerde que esta entrevista la va a poder usted ver de nueva cuenta en Germán Medrano Nacionales de YouTube, donde se encuentran todas las entrevistas de nuestros invitados especiales el próximo jueves. También un tema importante también con Marina Garmendia. Vamos a la pausa y regreso con más información.